Seguimos aquí en Tomando el Rumbo y hoy lunes nos vamos pues a dar una miradita también en cómo anda el mundo, cómo anda lo internacional. Y precisamente el día de ayer, ¿sí? En el día de ayer, pues el mundo tuvo varios escenarios de elecciones. Hubo elecciones en Francia, en Italia y por supuesto en Colombia. Vamos a hablar de las más cercanas, de las que nos impactan más directamente. Precisamente vamos a hablar de las elecciones en Colombia, segunda vuelta. Y para hablar con nosotros sobre qué pasó ayer y sobre todo cuáles son las expectativas frente a este nuevo gobierno de Petro, vamos a tener a nuestro querido amigo Rolkin Lorenzo Jiménez, quien es abogado pero especialista en materia internacional y que para mí siempre es un deleite compartir con él. Muy buenas tardes, Rolkin. Buenas tardes, Janet, Marino, Hansel y a los amigos Radio Escucha. Muchas gracias por invitarnos nueva vez a este espacio. Rolky, después de la primera vuelta, todo el mundo o gran mayoría de los conservadores de América Latina se frotaban en las manos porque pensaban que Petro no iba a pasar la segunda vuelta. Y sorpresa, ayer ganó Petro con un electorado básicamente entre 18 y 34 años que votó por Petro. Cuéntanos, ¿qué pasó desde tu perspectiva ayer en Colombia? Sí, Janet, como usted bien señala, fue una sorpresa. ¿Por qué? Porque en esta contienda de segunda vuelta en Colombia, la única certeza anticipada que había era la ruptura con el sistema político tradicional que por más de 100 años se ha perpetuado en Colombia. ¿Por qué es ruptura? Porque los dos candidatos que ayer se disputaron la segunda vuelta no estaban vinculados ni directa ni indirectamente a los partidos conservador y liberal. Digo a los partidos conservador y liberal, porque cuando los partidos tradicionales, cuando usted se analiza la historia de Colombia a lo largo de todo el siglo XX, exceptuando el breve periodo de los años 50, cuando Gustavo Rojas Pinilla fue dictador, la gran parte del siglo XX colombiano y de este que va, del XXI, fue protagonizado por los partidos conservadores y liberales en el gobierno, ya sea con presidentes que provenían directamente de esos partidos o vinculados a eso. ¿Qué sucedió? Bueno, hubo dos candidatos, como sabemos, el señor Gustavo Petro, que al final se alzó con la victoria en la segunda vuelta, y Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández, que era una especie de outsider, de un político emergente, una persona aparentemente ajena a la política, que con una buena estrategia de las redes sociales, especialmente de TikTok, logró ser la sorpresa de la primera vuelta, logrando desplazar en la primera vuelta del segundo lugar al candidato de Álvaro Uribe, del expresidente, poderoso expresidente Álvaro Uribe. Ahora, ¿qué sucede con Gustavo Petro? Yo recuerdo que antes de la primera vuelta había unas vallas en varias carreteras de Colombia que decían lo siguiente: los venezolanos querían un cambio y les tocó cambiar de país, cualquier cosa menos él, así decía una valla. Esto en clara comparación de Petro con el fallecido presidente Hugo Chávez. Yo soy de los que cree, y así lo dije en una ocasión, que si bien hay claras coincidencias ideológicas, especialmente desde el punto de vista del socialismo entre Chávez y Gustavo Petro, no es menos cierto que hay matices. Y esas diferencias radican primero en los orígenes de ambos y luego en la evolución política que tuvieron. Muy breve. Cuando usted se analiza la vida política de Chávez, el origen de Chávez, primero Chávez, contrario a Petro, no militó en ningún movimiento de izquierda, en ningún grupo subversivo de izquierda en Venezuela. Por el contrario, Chávez se formó en las Fuerzas Armadas, en las que desde 1981 se venía fraguando una conspiración que detonó el 4 de febrero de 1992 en un intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez. Chávez, contrario a Petro, cuando llega Chávez al poder en el 1999, Chávez no había tenido ningún tipo de experiencia en la administración civil venezolana. Eso explica en gran parte el derrotero por el que llevó a Venezuela. El caso de Petro es distinto, porque primero proviene de la guerrilla. Es un hombre que se formó políticamente en la guerrilla urbana que encabezó el movimiento M-19 entre 1974 y 1991. Segundo, Gustavo Petro, una vez y la guerrilla del M-19 firma el acuerdo de paz con el entonces presidente Virgilio Barco en 1999, Gustavo Petro, una vez disuelta la guerrilla, Petro inicia una carrera política que desde 1991 a la fecha lo ha llevado a ocupar los cargos de representante, diputado, senador y alcalde de Bogotá. Yo creo que una persona que ha tenido ese tránsito político, primero,
forjándose en la insurgencia revolucionaria y luego insertándose en el sistema democrático que en un momento atacó desde las armas, yo creo que eso modera mucho el perfil político de una persona. Claro, yo no estoy diciendo que no haya incógnitas, muchas interrogantes y que se ponga en duda el talante democrático de Gustavo Petro, pero yo considero que compararlo con Chávez a un 100% es exagerado porque, insisto, la institucionalidad de Colombia hoy en el año 2022 no es la misma institucionalidad fragmentada de Venezuela en 1999. Por lo tanto, la fortaleza institucional de Colombia es tal que puede detener cualquier proyecto autoritario. Sí, claro. Eso es así. Mira, ¿sí? Sobre todo con el tema del Congreso, dividido en pedacitos, el de Colombia. ¿Qué comportamiento social, político, Rolkin, imperó, se impuso para que Petro al final se alzara con la victoria? Mira, Hansel, yo creo que el proyecto de Gustavo Petro, cuando usted lo analiza, tiene que irse especialmente al año 2010, cuando él fue la sorpresa electoral en las presidenciales de ese año. Gustavo Petro logró en ese primer intento obtener un tercer lugar, pero no cualquier tercer lugar, casi se acerca al segundo lugar que representó en ese momento Juan Manuel Santos. Luego en el año 2018 pasa a la segunda vuelta y compite con el actual presidente Iván Duque. Ahora bien, yo entiendo que las protestas que se escenificaron en Colombia en el año 2021 a raíz de una propuesta de reforma tributaria que generó unos disturbios impresionantes en Bogotá y lamentablemente decenas de muertos, yo creo que eso fue un parteaguas en la historia política colombiana y creo que eso terminó de darle la estocada final a la clase política tradicional, porque insisto, cuando hay una crisis que la sociedad la ve como la gota que derrama el vaso, la población ve reflejada la crisis en la clase política tradicional y naturalmente da un giro brusco hacia aquellos que en principio no tienen ninguna vinculación con las causas de la crisis. Bueno, la verdad es que la gestión de la alcaldía de Petro también es importante analizarla, porque lo que tú decías, totalmente de acuerdo contigo, se ha querido pues inmediatamente con el tema de la izquierda de Petro y además de romper con el sistema político. De hecho, el Partido Socialista de Colombia no apoyó a Petro, o sea, es increíble, o sea, hubo una fragmentación real efectivamente de que casi todos o la mayoría de los partidos tradicionales se fueron a apoyar al presidente, al candidato que perdió, que llegó en tercera, que como tú decías era el candidato que también fue alcalde, igual que Petro Hernández. Entonces, la verdad es que hay que analizar, y yo les invito a que analicen la gestión de Petro frente a la alcaldía de Bogotá. ¿Por qué? Porque lo que tú decías en el sentido de que ya es un político con historia, que podemos ver cómo maneja la gobernanza desde el poder, es una realidad, cosa que no se podía hacer con Hugo Chávez, por ejemplo, porque no había tenido esa experiencia. Y la verdad es que la gestión de Petro frente a la alcaldía fue una gestión modelo. Estamos hablando que si bien sí es cierto, o sea, él dedicó la alcaldía más para dirigirla para personas de menores escasos recursos. Por ejemplo, Hernández se manejó siempre con las élites, él se manejó con las personas, tratando de hacer políticas locales a favor de los más necesitados. Pero mira, trabajó el tema del medio ambiente. De hecho, la campaña de Petro para la alcaldía mucho tenía que ver con el tema de cómo recuperar la conciencia para manejar el medio ambiente y para manejar una Bogotá verde, sostenible. Entonces, hay que ver cómo manejó. Y yo creo que, desde mi perspectiva, Petro manejó bien la alcaldía de Bogotá y la manejó con equilibrio también. Y yo creo que en la gobernanza del país también hará lo mismo, lo oportuno. Colombia es un país complicado. O sea, Colombia es un país donde todavía es una realidad del tema de las guerrillas. Aunque se quiera disfrazar de que se han desarmado, todavía hay guerrilla y hay ese clamor de los que están ya con el rostro descubierto de que la guerrilla fue un instrumento importante para lograr cosas en Colombia. Pero también Colombia es una sociedad fragmentada hoy día, muy fragmentada. Y además es una sociedad donde se maneja, sí, pero hoy está más fragmentada que nunca, porque el tema de que son dos países, es el país del narcotráfico y es el país de los ciudadanos colombianos. O sea, y esos dos países conviven en una sola nación.
Sí, eso es así, Janet. La insurgencia guerrillera allí no ha cesado. no ha cesado. Si bien hubo un acuerdo de paz en el 1991 con el M-19, donde proviene Petro, y fue disuelta esa guerrilla, si bien también en el año 2016 concluyó formalmente el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, no es menos cierto que la insurgencia de izquierda en Colombia, contrario a lo que pasó en Centroamérica, en Colombia estuvo muy fragmentada. Y había distintos grupos guerrilleros que respondían a distintas corrientes ideológicas marxistas. Por ejemplo, tenemos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que respondían a una línea soviética y cubana. Pero tenemos el M-19 que no se subordinaba a la política de Moscú, entendían que podía haber un propio proyecto socialista latinoamericano. Y actualmente hay una guerrilla vigente en Colombia, que es el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que tiene más de 4.000 integrantes en la selva. Pero además de eso, tras la firma del acuerdo de paz con las FARC, nada es perfecto. Ese acuerdo tiene muchas imperfecciones y una de ellas es que generó lo que se denominan las disidencias de las FARC. Así es. Ciertos grupos que no se sumaron y que al no acuerdo, quieren acuerdo salir de paz, de la guerrilla. y algunos están movilizados todavía en la frontera con Venezuela y en parte de Venezuela, específicamente en el estado Apure. Ahora bien, y en conexión con el narcotráfico, hay pero que decirlo. claro, porque tras la muerte de Pablo Escobar en 1993 y con el posterior apresamiento y extradición de los hermanos Rodríguez Orejuela, se dio un vacío de poder entre las cúpulas del narcotráfico y la guerrilla, al verse ya sin el financiamiento de la Unión Soviética y ante el vacío de protagonismo de líderes del narcotráfico, llena ese espacio y las FARC se convierten en uno de los principales grupos del narcotráfico a nivel mundial. Sí. Bueno. ¿Tú has leído por casualidad un libro que es la pauta de lo que es la violencia en Colombia, que se llama, si mal no lo recuerdo, Los cóndores no siempre cazan? Algo así. Ahí te plantea a ti el origen de la violencia entre los dos partidos tradicionales y cómo en los 50, cómo venía manejándose la violencia dirigida por un antagonismo político. Y eso pasó en aquellos años, pero está vigente hoy. Está vigente hoy con otro matiz. Entonces, la violencia nunca ha estado ausente de Colombia. Yo creo que eso siempre va a ser un tema de discurso político, porque Colombia ha mejorado, pero ha zigzagueado en procura de la paz. Y yo creo que ha avanzado, pero sigue sometida a la violencia. Sí, totalmente. De hecho, tras la muerte, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, se inicia en Colombia el denominado período que los historiadores llaman el período de la violencia. Ese período de la violencia es, a decir de algunos, el germen de la insurgencia guerrillera de 1964 con las FARC. Ahora bien, García Márquez en su novela 100 años de soledad, a decir de algunos expertos en literatura, retrata el periodo de la violencia en Colombia, periodo que, como usted bien señala, si bien luego el país se reencauzó por la convivencia democrática a finales de los 50, no es menos cierto que luego con el auge del narcotráfico a partir de los años 80, vuelve y resurge un periodo de extremada violencia generalizada y de narcoterrorismo. Ahora bien, si ustedes hay un factor determinante en la violencia de Colombia y en el surgimiento de estos grupos al margen, no solamente la guerrilla, sino la fuerza paramilitar, y es una afirmación que algunos sostienen de que Colombia tiene demasiado territorio y poco Estado. De hecho, el aspecto territorial fue determinante en las elecciones de ayer. Cuando usted analiza el mapa electoral, se da cuenta que Petro ganó en todo lo que se denomina la periferia, la costa atlántica, el Pacífico, la Amazonía, mientras que el centro, que es donde está el control político en Bogotá, allí ganó abrumadoramente Rodolfo Hernández, el candidato de los sectores conservadores. Entonces, el factor territorial ha sido determinante históricamente. Se dice que una de las mayores virtudes de Colombia, bendiciones, es su relieve, pero a la vez ha sido también su mayor desgracia. Claro, ahora los medios tecnológicos que hay mitigan un poco el descontrol del territorio. Siempre se ha señalado por qué Colombia, al ser un país tan grande, con más de 2 millones de kilómetros cuadrados, es un estado unitario y no un estado federal.
Y la respuesta a esa incoherencia constitucional radica en el hecho de que desde Bogotá, debido al problema guerrillero y paramilitar, no se puede descentralizar el manejo político administrativo. Rolkin Lorenzo, Gustavo Petro llega también con un Congreso nuevo, elegido en marzo y que entrará en vigencia ya en los próximos meses, pero un Congreso donde, viéndolo así, prácticamente nadie tiene mayoría, está altamente fragmentado. Entonces, ¿hasta qué punto pudiera Petro podría concitar acuerdos bicamerales con este Congreso para poder echar a andar su proyecto de gobierno? ¿O sería un hándicap tendrá que darse a brazos cruzados? Sí, fíjate, Hansel, una de las características de la democracia colombiana desde los años 60 es que los congresos son muy plurales. Casi nunca un presidente de la República logra gobernar con una mayoría absoluta y tiene que obligatoriamente que hacer acuerdos. Auxiliarse. Pero ¿qué ayuda a Petro? Que él conoce el Congreso. Así mismo. Él, vamos a decir, parafraseando a Mao, hizo la marcha a través del Congreso. Primero en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Diputados y luego en el Senado. Conoce la dinámica del Congreso, conoce la forma, cómo llegar a acuerdos, a consensos. Pero hay un factor que hay que tomar en cuenta y es que una de las curiosidades del sistema electoral colombiano es que el candidato que queda derrotado en la segunda vuelta, el candidato presidencial, obtiene automáticamente el derecho a ocupar un curul en el Senado de la República. Entonces habría que ver si este señor, Rodolfo Hernández, que si bien es un aparecido en la política colombiana, va a asumir un liderazgo de oposición desde el Congreso. Por lo tanto, la relación, vamos a decir, poder ejecutivo, poder legislativo podría ser con ese señor, pero yo lo dudo porque creo que al ser un ajeno a la política y además haber rechazado mucho a los políticos tradicionales, no creo que Rodolfo Hernández se convierta en el líder de la oposición desde la bancada parlamentaria. Bueno, yo quiero hacer un símil con lo que está pasando con sus diferencias ahora mismo en Brasil. Y quiero recordarle a los dominicanos y las dominicanas, y los que no sepan, pues se enteren, que en el 2015 Gustavo Petro pues fue también objeto, debido a un problema administrativo con el manejo de la basura, a la Procuraduría General de la República de Colombia en ese momento, quienes le estaban pidiendo lo iban a destituir y darle 15 años de prohibición para el ejercicio de sus funciones como políticos. Sin embargo, esto se cayó en los tribunales y mírenlo hoy. Hoy Petro es presidente de Colombia. Así anda andando también Lula por Brasil y Petro se suma con Colombia pues a los más de 8 países que hoy están dirigidos en América Latina por partidos de izquierdas. O sea que también es algo interesante para ver cómo anda Latinoamérica en estos momentos, de paso a la geopolítica local de nuestra región. Sí, fíjese, cuando se dice que Colombia da un paso a la izquierda, teniendo por primera vez a un presidente, no solo de izquierda, sino a un exguerrillero, es interesante desde el punto de vista geopolítico. ¿Por qué? Porque Colombia en materia de seguridad es un socio estratégico de Estados Unidos. De hecho, sí, conocido, hay 7 bases militares estadounidenses en territorio colombiano, que de hecho eso ha sido siempre el caldo de cultivo para las pésimas relaciones con el gobierno chavista de Venezuela. Pero también a Colombia siempre se le ha promovido para que forme parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. Ahora bien, Janet, cuando se señala, bueno, que los gobiernos de izquierda en América Latina, yo creo que hay matices. No es lo mismo el gobierno de izquierda de don Andrés Manuel López Obrador que el gobierno de izquierda de Venezuela. O del Nicaragua. O del de Nicaragua. ¿Por qué? Porque primero el eventual gobierno que va a encabezar Gustavo Petro a partir del 7 de agosto, si bien es de izquierda, no responde a la línea del denominado socialismo del siglo XXI. Ni tampoco al castrosocialismo, al castrocomunismo. ¿Por qué? Porque de donde proviene Petro, que es de la guerrilla del M-19, fue una guerrilla primero urbana, que decía yo al principio, que siempre rechazó la línea de Moscú y la línea castrista. No respondía, por lo tanto, al denominado socialismo tradicional. Entonces, decir que izquierdas, pero yo creo que hay izquierdas y hay izquierdas. Bueno, sí, hay muchas izquierdas. Dice José Ramoneda en su libro La izquierda necesaria que pues se nos habían perdido las izquierdas en el mundo porque se habían plegado a las migajas del pastel de las derechas. Pero en América parece que con sus diferentes matices pues camina a buscar la alternancia, porque al final la izquierda es la alternancia a la gobernabilidad y por supuesto con una visión, gusten o no gusten, que viene ya desde la época
del socialismo y que ha impregnado en las mentes que han desarrollado, ya sean guerrillas urbanas o no, pues ese deseo de cambio para una mejor distribución y lograr el bienestar social. Pero vamos a ver lo que pasa en Colombia, vamos a ver cómo le va, ojalá que le vaya bien, porque definitivamente nuestros estados en América, de una manera u otra, cualquier dificultad, pues nos afecta directamente. Ojalá que América Latina pueda continuar, lograr mejores estados y por supuesto mejores gobernanzas, y que en los lugares donde pues se vaya en contra de lo que es la libertad, los derechos humanos, podamos también entender que la izquierda se hace necesaria, pero también para respetar la dignidad de cada persona. Señores, qué bueno es hablar con Yolkin. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Para mí es corto el tiempo conversando con esa enciclopedia andante. Ya no es enciclopedia, ya es Google, un señor Google, porque ya hay el Google pues le pasó a las enciclopedias. Marino me mira de manera pensante. No, claro, pero tú estás diciendo una gran verdad. Sí, conversar es siempre gratificante. Con una persona Claro. que maneja, que domina y que también nos deja la oportunidad de los que dominamos menos, pues a veces meter la pata y él nos ayuda a corregirla. porque es didáctico. didáctico. Se aprende con Rolkin, se Un abrazo a aprende. Rolkin Lorenzo. Gracias, señores. Y como cada lunes, de pasar de la geopolítica y del análisis de lo que está pasando en el mundo, del ejercicio